gracias por este espacio. Un saludo especial a los señores obispos que nos acompañan y a todos los hermanos y hermanas. Yo les extiendo un saludo en nombre de toda esa querida Amazonía y un saludo especial desde la REPAN, la Red Eclesial Panamazónica, en nombre de Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, quien es el presidente de la REPAN. Y este pequeño espacio de reflexión lo he titulado Iglesia en la Amazonía, aportes y desafíos para la construcción de la paz. La REPAN es una red eclesial que nace hace 8 años, como lo veremos más adelante, pero que su esencia es la misma presencia y el trabajo de la Iglesia en la Amazonía, que es un trabajo que data de ya bastantes años y de los procesos de colonización del territorio. Y en este espacio veremos 4 momentos. Un primer momento que hablaremos sobre la Iglesia Católica en la Amazonía colombiana, la REPAN como articuladora de la Iglesia en la Amazonía, los aportes de la Iglesia para la paz y la reconciliación en la Amazonía desde la sinodalidad, porque ustedes saben que hace ya 3 años se realizó en Roma el sínodo para la Amazonía, como también se hizo hace unos años un sínodo para África. El Papa Francisco ha querido poner sus ojos en esta porción de tierra tan especial y tan particular y rica en biodiversidad, en cultura, pero también que tiene una especial importancia para la Iglesia, y nosotros estamos haciendo un camino posinodal en este territorio amazónico. Y quisiera finalizar con datar algunos retos y desafíos que tenemos para la reconciliación en este territorio amazónico. Primero quiero decir que nosotros somos iglesia en la Amazonía y nosotros porque no dividimos, digamos, las fronteras que tienen los países, sino que nos pensamos la Amazonía como todo el bioma amazónico que integra los 9 países donde tenemos este ecosistema. Estos son Surinam, la Guyana Francesa, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia, ¿sí? Ahí en estos territorios es donde nosotros nos concebimos como red eclesial panamazónica. La presencia de la iglesia en la Amazonía colombiana tiene una historia muy particular también. Nosotros, ustedes verán aquí en este mapa, tenemos concebido la red eclesial panamazónica y la región amazónica, como decía ahora Monseñor Mario, como la provincia eclesiástica de la Orinoquía y la provincia eclesiástica de la Amazonía, porque entendemos estos dos territorios como un bioma único, ¿sí? En esos territorios es donde hacemos presencia como iglesia, y esta presencia de la iglesia data de hace siglos y ha sido clave para la conservación de los ecosistemas, la defensa de los derechos étnicos y la protección de comunidades aisladas. Es una presencia histórica que hicieron primero los capuchinos en la época de las caucherías, también hicieron los consolatos, hicieron los claretianos, hicieron muchas comunidades de religiosos como los misioneros de Yarumal, que tienen un especial trabajo en la región del Guainía y del Bichada, y otras organizaciones de vida religiosa que han estado aquí en estos territorios. Y la Iglesia Católica en los últimos años ha ido fortaleciendo su trabajo en la Amazonía, y aunque las heridas que dejó la evangelización de los pueblos indígenas aún siguen abiertas, camina junto a los pueblos para hacer resonar su voz. Y me quiero detener un momento en esto, porque el sínodo de la Amazonía y la especial importancia de la Iglesia amazónica parte de que el Papa Francisco ha querido reconciliar aquellos errores, como también decíamos, señor Mario, ahora que hemos cometido también como iglesia en la evangelización en muchos territorios. Y en el territorio particular de la Amazonía, la iglesia en los inicios de su evangelización hizo una evangelización que más que evangelización fue un proceso de colonización de las comunidades indígenas y que no fue bien orientado, ¿sí? Cosa que luego se ha ido purificando también, ¿no? Y que ha sido un trabajo que el Papa Francisco le ha prestado especial importancia porque era un proceso de reconciliación interior que había que hacer dentro de la iglesia entre las comunidades autóctonas de todos estos territorios amazónicos y nosotros como institución de iglesia. Por eso, el Sínodo de la Amazonía, como lo veremos más adelante, ha sido un proceso de escucha, de diálogo, de sanar esas heridas que también nosotros como iglesia generamos en el territorio amazónico.
¿Cómo, digamos, nosotros estamos en este territorio? Tenemos 15 jurisdicciones eclesiásticas, ¿sí?, que hacen parte de todo este territorio de la Orinoquía y de la Amazonía en dos grandes provincias, que es la provincia de la Orinoquía y la provincia más nueva que tenemos, que es la provincia de Florencia, ¿sí? La arquidiócesis de Florencia, que nace precisamente unos meses antes del sínodo y que es un regalo del Papa Francisco a esta porción del territorio colombiano. Para ver un poco la presencia que tenemos como iglesia en estos territorios, nosotros en estas 15 jurisdicciones eclesiásticas que tenemos 428 sacerdotes, 94 religiosos y 21 diáconos permanentes, que para el vasto territorio que se tiene es una presencia que sigue siendo aún muy pequeña, pero contamos con una fuerza viva y grande de la iglesia, que son los colaboradores laicos que tenemos en todo este territorio, agentes de pastoral que están acompañando el proceso de iglesia en la Amazonía. Y en el trabajo que hemos hecho, digamos, como iglesia en este territorio amazónico, particularmente lo que más se resalta son tres proyectos de acompañamiento. Uno, la promoción de los derechos es el principal, la promoción de los derechos de estas comunidades que están ahí en la Amazonía, el cuidado medioambiental por una colonización mal dirigida que el gobierno nacional realizó en muchos territorios de la Amazonía colombiana, y el acompañamiento espiritual que nosotros hacemos como iglesia en este territorio. ¿Qué aportes hemos hecho como iglesia en la Amazonía? La presencia de la iglesia ha sido una presencia y un caminar constante de compañía de los pueblos amazónicos a lo largo de la historia. Y entonces me quiero detener en estos 5 puntos que Monseñor Omar y yo hemos concebido como el aporte de la iglesia en este territorio. Primero, la Iglesia Católica en el territorio amazónico ha sido articuladora. ¿Por qué articuladora? Porque la Iglesia Católica en estos territorios ha sido la que ha hecho las veces incluso de Estado en estos territorios para garantizar la organización de las comunidades y para garantizar que las personas que llegaron a estos territorios, que eran colonos, pudiesen tener esa interlocución y ese diálogo entre indígenas y colonos. Segundo, paso a este tema que hablaba al final. Ha sido gestora del diálogo. Y ha sido gestora de diálogo en todo un proceso, no solamente de colonización, sino en los procesos de paz que se han llevado. Ustedes recordarán la figura de Monseñor Luis Augusto Castro, particularmente en este territorio, quien fue una persona que garantizó todo ese ejercicio de los diálogos en el Caguán, ¿sí?, en la diócesis de San Vicente del Caguán, que en ese momento era el gran vicariato de San Vicente Puerto Leguízamo. La iglesia ha contribuido no solamente al diálogo para la construcción de paz, sino también a un diálogo entre la institucionalidad y las comunidades, y sigue haciendo ese papel en el territorio, ¿sí? Porque hoy día, para que ustedes comprendan un poco la misión de la iglesia en el territorio amazónico, nosotros estamos viviendo la proliferación de grandes grupos armados que no se veía anteriormente en el territorio, porque parte del territorio amazónico y la mayoría del territorio amazónico tenía un solo grupo armado que dominaba durante todo el tiempo de la violencia. Pero con la firma de los acuerdos de paz han llegado otros grupos a este territorio que han tomado el control, ¿sí? Y la iglesia en estos lugares continúa siendo ese eje articulador y ese gestor del diálogo entre la institucionalidad, entre los grupos y también entre las comunidades. Porque la iglesia es la única entidad que en este momento tiene la entrada libre a todos los territorios de la Amazonía, porque es la única institución que tiene la credibilidad, como decía Monseñor Mario ahora, sin ponernos a emitir un juicio. Las comunidades nos permiten entrar al territorio porque los grupos armados ven que nosotros estamos del lado de las comunidades, no nos estamos metiendo en nada que tenga que ver con la guerra que ellos están librando, sino que lo que buscamos hacer es ir a acompañar las comunidades espiritual y socialmente. Educadora, porque la Iglesia Católica en la Amazonía históricamente fue la que llevó la educación a estos territorios, ¿sí? Los misioneros de Yarumal, por ejemplo, llevaron la educación al Guainía, y aunque en el Guainía, un paréntesis, la evangelización y la llama de la semilla del verbo no la regó la Iglesia Católica, sino que fue
una persona de Iglesias Bíblicas Unidas, una misionera norteamericana, quien fue la que evangelizó estas comunidades del Guainía, pero la iglesia entendió que podía hacer su proceso de evangelización desde la educación. Esto para el caso del Guainía y del Bichada, del Baupés, perdón. Y en el caso, por ejemplo, del Caquetá y del Putumayo, ha sido la Iglesia Católica a través de los misioneros de la Consolata quienes llevaron la educación a todos estos territorios. Cuarto aporte, digamos, que nosotros seleccionamos y que ha hecho la Iglesia en la Amazonía colombiana, es la organización. ¿Sí? La Iglesia Católica, a través de los misioneros que están en todo este territorio de la Amazonía, se ha preocupado porque las comunidades se organicen y sean agentes de su propio cambio, ¿sí? Porque nos ha parecido importante que las propias comunidades sean las que vayan definiendo la ruta de lo que ellos quieren para su buen vivir en el territorio, ¿sí? Y ha sido la Iglesia Católica en estos territorios la que ha permitido que se formen agremiaciones, que se formen comités, que se formen las juntas de acción comunal en todo el territorio amazónico, pero también pequeños grupos que tienen un trabajo muy particular, grupos de mujeres que reivindican el valor de la mujer, por ejemplo, en la Amazonía, que la Amazonía es un territorio bastante machista, ¿sí? Y también ha generado, digamos, una organización alrededor de productores para la comercialización y la producción de ciertos productos en la Amazonía. Y por último, la iglesia ha sido esperanzadora, porque la iglesia a lo largo de todo el proceso de conflicto ha acompañado a las comunidades reivindicando también esos derechos que las comunidades han visto violentados y ha acompañado a los momentos más difíciles estas comunidades. De hecho, en la Amazonía y Orinoquía se han perdido muchísimas vidas de misioneros, ¿sí? De parte de los grupos armados que trabajaban por reivindicar esos derechos de las comunidades y por hacer sentar la voz profética de la iglesia en estos territorios. Pero todo ese trabajo, digamos, que la iglesia ha hecho en la Amazonía colombiana se concreta en la reflexión sinodal. El Papa Francisco nos invitó en el 2017, un mes después de venir a Colombia, nos invitó a caminar como iglesia en la Amazonía para ir entendiendo estos pueblos e ir entendiendo estos territorios, para que se crezca más en una cultura del encuentro. ¿Y por qué es tan importante para nosotros el Sínodo de la Amazonía? Porque el Sínodo de la Amazonía logró que nosotros nos reuniéramos como comunidades de la Amazonía, eclesiales, sociales, evangélicas, protestantes y de otras denominaciones religiosas, para pensarnos el papel de acompañamiento que se tiene que hacer en estos territorios. Pero un papel de acompañamiento que no parte de la reflexión solamente de los obispos, de los sacerdotes, de los misioneros, sino un papel de reflexión que partió desde la base. Entonces, en el 2017 se empiezan a convocar lo que fueron las consultas sinodales y los presínodos que se hicieron en las distintas jurisdicciones eclesiásticas de la Amazonía. Y fruto de ello se da el sínodo en octubre del 2019 en Roma, y producto de eso tenemos la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía, que no refleja otra cosa sino los sueños que el Papa Francisco tiene para esta porción de tierra que es tan importante para nosotros como iglesia. Pero tiene una novedad este sínodo, y es que el sínodo no se concentra solamente en la exhortación apostólica postsinodal, sino que se centra también en el documento final del sínodo, que era algo nuevo para la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el documento final del sínodo es el que recoge las reflexiones en las que participaron comunidades indígenas, campesinos, quilombolas, en donde estuvieron misioneros, en donde estuvieron obispos y en donde estuvieron otras personas de la academia que nos acompañaron en el sínodo en Roma. Y el Papa se sueña 4 sueños para la Amazonía. El primer sueño es el sueño social, y es un sueño de empezar a luchar por los derechos de las comunidades de este territorio que no han sido visibilizadas. Lo segundo es un sueño ecológico, porque hay que empezar a vender la idea de que la Amazonía no solamente le compete a las personas que viven en el territorio amazónico,
sino que como lo hemos concebido en Colombia a través de la Repan y que estamos promocionando una marca, todos somos Amazonía, porque hay que empezar a darnos cuenta de las bondades que tiene este territorio y de los beneficios que nos ofrece a los que tal vez no están en el territorio amazónico. Tercero, un sueño cultural, porque históricamente este territorio no ha visibilizado las culturas que ahí se encuentran y comunidades, por ejemplo, que están en aislamiento voluntario, y no se ha pensado en la visión de una identidad amazónica, ¿sí? Alguien me decía a mí, es que ustedes no, como iglesia no se pueden pensar en homogeneizar algo que es muy heterogéneo, y es cierto, pero nosotros tenemos que empezar a ver las características que tienen todas estas culturas que están en el territorio para pensar una identidad amazónica. ¿Por qué? Caso particular de Colombia. Cuando la época de la violencia y el proceso de colonización mal dirigido de la Amazonía, nosotros vemos que hoy día todavía hay rezagos, por ejemplo, y hay choques entre las comunidades campesinas y las comunidades indígenas. Y esto se debe a que las comunidades que fueron a colonizar estos territorios tenían unas identidades culturales particulares, ¿sí? Y llegaron a utilizar sus propias prácticas en estos territorios desconociendo la identidad cultural que tienen estos territorios. La excusa tal vez cuál ha sido, es que en el territorio amazónico, que históricamente ha sido habitado por indígenas, cada uno de ellos tiene su identidad particular porque depende al clan o familia que se pertenece, asimismo tiene sus prácticas culturales y demás. Entonces, los colonos, de cierta manera, estaban mejor organizados y fueron poniendo en este territorio su propia identidad cultural. Pero lo que nosotros queremos hoy día y como iglesia estamos tratando es sentar a los campesinos con los indígenas y decir, mire, ¿cuáles son los puntos comunes de acuerdo que se tienen para pensar en una identidad cultural común? ¿Sí? Y el cuarto sueño que tiene el Papa Francisco para este territorio es un sueño eclesial. Un sueño de una iglesia que sea más encarnada, inculturada, como lo pide el Concilio Vaticano II, y que sea una iglesia que camine con el pueblo, pero que también se haga vida en la propia identidad del pueblo. ¿Sí? Ustedes recordarán que durante el Sínodo de la Amazonía lo que más se vio por ahí y que más hizo repercusión fue el tema de la ordenación de las mujeres para diaconisas, la ordenación de los viri probati y demás, pero lo que en el fondo quería el Papa Francisco es que se empiece a caminar con una identidad propia de este territorio amazónico, tener un rito especial que combine las tradiciones culturales que tienen estas comunidades con la propia identidad que tiene la iglesia, sobre todo en su liturgia y otras cosas, digamos, que la iglesia va caminando en este sentido. Y ahí es donde tiene un poco de sentido lo que es la Repan. ¿Por qué? La Repan nace en el 2014, antes del sínodo, ¿sí? Pero la Repan nace producto de un acompañamiento que la Iglesia Católica brasilera tenía en el territorio amazónico y de grandes personajes como don Pedro Casaldáliga, ¿sí? Y que habían hecho un trabajo de acompañamiento en todo este territorio amazónico, habían acompañado la lucha y la resistencia de los pueblos de la Amazonía. Allí se empieza a pensar una red que sea de iglesia, pero que es una red socioeclesial, una red que integre todos esos procesos sociales que incluso la misma iglesia ayudó a formar, pero que también haga una reflexión desde el interior de la iglesia y que con el carácter que la iglesia tiene, el compromiso que tiene, también se pueda visibilizar la realidad de la Amazonía. Y nace la Repan con un hombre que murió precisamente este año, que es el cardenal Claudio Humes, y él, cuando se retira del arzobispado en Sao Paulo, se va a dirigir la Comisión de los Obispos de Brasil para la Amazonía, y se piensa que la iglesia tiene que empezar a trabajar en red en el bioma amazónico, porque no podíamos concebir la iglesia en la Amazonía en Brasil, en Perú, en Colombia, de manera particular, sino que había que concebirla de manera global. Y nace esta red como una plataforma que tiene 4 orientaciones pastorales. Una es escuchar el grito de los pueblos y luchar por los derechos y promover la dignidad. Lo principal que como iglesia tenemos que hacer es ejercer la voz profética en estos territorios y hacer resonar la voz de estas comunidades que están siendo violentadas
¿Violentadas por qué? Por el extractivismo, violentadas por una colonización que está queriendo llegar a acabar con las tradiciones culturales, con el territorio. Promover diálogos interculturales, lo que les decía ahora, estamos poniendo a conversar a distintas organizaciones que están ahí, tradiciones culturales. Cuidar la casa común, promoviendo la justicia socioambiental y el buen vivir. Ustedes recordarán, para los que no lo saben, cuando el Papa Francisco saca la encíclica Laudato Si, él nos empieza a hablar de un tema que es la casa común, y es concebir el medio ambiente y el territorio en el que nos encontramos como una casa que es común. Pero la casa común no se refiere solamente a proteger las plantas y proteger la biodiversidad que existe en el territorio, sino que hay que promover una justicia socioambiental, ¿sí? El relacionamiento de las comunidades con su territorio y el buen vivir de estas comunidades. Y por último, tejer redes para construir alianzas, fortalecer la sinodalidad y la eclesialidad. En este trabajo, la Iglesia, la Repan, cuenta con 12 ejes de trabajo. Uno es comunicación para la transformación social, los derechos humanos y la incidencia. Se tiene una escuela de derechos humanos que se hace cada año, en el que se reúnen a varias personas de la Amazonía, de todo el bioma amazónico, para reflexionar sobre las violaciones de derechos humanos que hay en estos territorios. El diálogo ecuménico e interreligioso, porque ha sido, digamos, uno de los trabajos que más se ha dificultado en este territorio, sobre todo, por ejemplo, en Brasil. Y ha sido que ha habido una presencia fuerte protestante, pero una presencia que solamente ha pensado el tema de la evangelización, pero no del acompañamiento social. La formación y métodos pastorales amazónicos para pensarse un poco la protección de la Amazonía, iglesias en fronteras para romper esas fronteras que existen en los países, la justicia socioambiental y el bien vivir, juventudes y Amazonía, mapeo e investigación, mapeando un poco la realidad de los territorios de la Amazonía, mujeres y Amazonía. Este eje es uno de los ejes que más tiene fuerza dentro del trabajo que hacemos como Repan, y busca es reivindicar el papel que tiene la mujer en estos territorios amazónicos, particularmente en Colombia, en la Amazonía. En la época de la violencia, la mujer se convirtió en un eje fundamental en los territorios, porque la mujer era la que resguardaba la vida de los niños, era la mujer la que defendía el territorio, y era la mujer la que comenzó a ser la cabeza de hogar por la violencia que existía de reclutamiento, asesinatos, etc. Pueblos amazónicos y territorio, redes internacionales y vida misionera e itinerancia. No me quiero detener, ya el tiempo se me está acabando, pero me quiero detener en un poco la propuesta que nosotros tenemos para la reconciliación. Nosotros hablamos de que la reconciliación y la paz en la Amazonía tiene que verse desde una ecología integral. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer un trabajo de reconciliación de los habitantes de la Amazonía, porque no ha habido un proceso de reconciliación. En este proceso de colonización mal dirigida que hubo en el territorio, no ha habido un proceso de sentar a las comunidades que están ahí y reconciliar esas heridas que ha dejado ese proceso de colonización. Segundo, una reconciliación con el territorio, porque nosotros no podemos pensar la reconciliación solamente entre los seres humanos que nos hemos ofendido, o nos hemos agredido, o nos hemos hecho daño. Hay que reconciliarnos con este territorio que incluso el mismo Estado colombiano posibilitó su destrucción. Nosotros tenemos que hacer un proceso en que las comunidades que están en la Amazonía se identifiquen como ciudadanos amazónicos y puedan comprender cuál es la porción de tierra en la cual ellos se encuentran, que es muy diferente, por ejemplo, a vivir en Bogotá. Tercero, reconciliación con la biodiversidad. Debe de existir una reconciliación con los seres que habitan la Amazonía, porque tenemos que ver a esa biodiversidad como otro ciudadano que está conviviendo con las comunidades. Tercero, cuarto, una reconciliación con la identidad cultural amazónica. Quinto, una reconciliación con la diversidad de espirituales y comunidades de fe en la Amazonía. Nosotros en esto, digamos, estamos trabajando en las mesas de diálogo interreligioso que se tienen en cada uno de los municipios, pero también estamos con la iniciativa interreligiosa por los bosques tropicales, que busca poner en diálogo a las comunidades, no en cuestiones de fe ni en cuestiones de doctrina,
sino que el cuidado de la Amazonía y del bioma amazónico sea lo que nos identifique para caminar como iglesias y confesiones de fe hacia un trabajo de cuidado y de protección de este territorio. Y sexto, la reconciliación con el modelo económico, porque nosotros hemos visto históricamente en Colombia que el problema de la violencia es por la tierra, por el acceso a la tierra. Y en el territorio amazónico estamos viviendo realmente un problema grande en cuanto a la tenencia de la tierra y en cuanto a la titulación de esa tierra. Solo quisiera dejar aquí unos retos que nosotros como iglesia identificamos en este territorio amazónico para cerrar. Primero, la presencia de los grupos armados ilegales en disputa por las rutas del narcotráfico. Con la firma de los acuerdos de paz, algo que no se veía en los territorios era la presencia de diversos grupos en el territorio amazónico, ¿sí? ¿Qué estamos viviendo hoy día? Que la presencia fuerte que ejercían las FARC y el control territorial que ejercían las FARC, que no permitían que otros grupos entraran a este territorio, ha hecho que entren después de los acuerdos de paz una cantidad de grupos que están haciendo precisamente ese control de territorio y que se están presentando enfrentamientos y se está presentando toda una problemática social y de derechos humanos con las comunidades. Segundo, la contaminación de las fuentes hídricas y el manejo de las basuras. Esto es un tema que no se ha pensado en el territorio amazónico, pero ustedes saben que el territorio amazónico alberga la mayor cantidad de agua que puede haber en el territorio de Colombia, ¿sí? Es un territorio donde brota el agua de la tierra. Y estamos viendo que no existe un manejo de las aguas residuales, de las basuras, y hay una fuerte contaminación de las fuentes hídricas. Tercero, una ausencia del Estado. Nosotros vemos históricamente en estos territorios que son bastante amplios. Nosotros en la Amazonía tenemos los dos municipios que tienen la mayor extensión. El municipio de Solano, que está en el Caquetá, es el segundo con mayor extensión de tierra en el territorio nacional. Y, por ejemplo, estos territorios son más o menos el 30-40% de Colombia. Y ahí estamos viviendo una ausencia del Estado, una ausencia histórica del Estado, ausencia que de cierta manera los grupos armados en muchos territorios rurales hicieron, digamos, las veces de Estado y donde la iglesia también hizo esa presencia. La seguridad de los líderes y lideresas. Esto es algo que la Amazonía no se visibiliza y es que estamos viviendo una persecución a los líderes y lideresas que están protegiendo la Amazonía y que están reivindicando los derechos de las personas que habitan este territorio. La deforestación, la ganadería extensiva, el extractivismo y los cultivos de uso ilícito. Y esto va un poco orientado a lo que les decía a ustedes de la reconciliación con un modelo económico, porque se implementó un modelo económico en la Amazonía que no era para este territorio y estamos viendo hoy día todos los rezagos de ese proceso. Estamos viviendo la deforestación por acaparamiento de tierra, que son grandes extensiones, son 86.000 hectáreas al año que se van deforestando y si seguimos así va a llegar un momento en que lleguemos a un punto de no retorno en la Amazonía. La ganadería extensiva, el extractivismo, ¿sí? En este momento, por ejemplo, en toda la Amazonía hay una fuerte presencia de la ANLA que está entregando, por ejemplo, concesiones mineras y tenemos el tema de los cultivos de uso ilícito, que nuevamente después, ahora en la pandemia, después de la firma de los acuerdos, ha empezado a crecer. Debilidades organizativas en las comunidades. La época de la violencia y la bonanza cocalera hizo que, por ejemplo, la fortaleza que tenían las comunidades antes de que eran muy organizadas y eran comunidades que estaban bastante fuertes, hoy estamos viendo, por ejemplo, que las comunidades están divididas. El acaparamiento y disputa por la tierra, las disputas culturales entre indígenas, afrodescendientes y campesinos, que es algo que vemos bastante fuerte ahí en el territorio, y la falta de estructuras locales para la producción y comercialización. Y un tema final que nosotros vemos ahí con preocupación es la desarticulación de iniciativas por la Amazonía. Nosotros sabemos que a la Amazonía llega muchísimo dinero, o para la Amazonía llega mucho dinero, pero esos dineros no están llegando a los territorios y no están llegando a las comunidades para realmente ser un aliciente para que las comunidades protejan este territorio amazónico. Y yo quisiera cerrar, digamos, con estas 4 reflexiones que hacemos nosotros como iglesia
y que han servido, que son fruto del trabajo del acompañamiento de la iglesia. Es que nosotros como misioneros vemos el rostro de Cristo en las comunidades de la Amazonía. El acompañar de la iglesia ha sido mirar el rostro de Cristo en estos territorios, comprendiendo y conectándonos con la creación de Dios. Porque los misioneros que están en estos territorios y la presencia de la iglesia ha empezado a entender que la Amazonía, que la biodiversidad que existe en el territorio es una prolongación de la creación de Dios. Hemos encontrado la espiritualidad que brota de la hermana tierra, ¿sí? Porque nosotros en los territorios amazónicos, por ejemplo, vemos que la presencia de la iglesia también parte del compartir el pan, el alimento diario, pero también el compartir las relaciones con las comunidades y relaciones culturales, sociales, económicas y demás. Y es un ejercicio de hacer esa voz profética que tenemos como iglesia en estos territorios amazónicos. Este es un poco el trabajo de la iglesia y es un poco el trabajo que nosotros como Red Eclesial Panamazónica desarrollamos para la reconciliación en este territorio. Yo siempre termino con esta reflexión y es que somos parte de un todo, somos parte de una casa común. ¿Cómo no luchar juntos en estos territorios amazónicos? Aquí que vemos varias confesiones de fe que también seguramente hacemos presencia en la Amazonía. ¿Cómo no orar juntos y trabajar codo a codo para defender a los pobres de la Amazonía? Para mostrar el rostro santo del Señor y para cuidar su obra creadora. Yo creo que lo que nos une a las personas que estamos aquí es el cuidado del medio ambiente, que es nuestra casa. Más allá de las doctrinas, más allá de las confesiones de fe que vemos aquí, es la invitación que nosotros como Repan siempre hacemos, es a que trabajemos unidos por ese cuidado de la casa común. Muchísimas gracias.